Era una mañana como cualquier otra, y yo, Wilson, me encontraba manejando hacia mi trabajo, sumido en la rutina diaria. No era un día especial, pero algo en el aire me decía que iba a ser diferente. Estaba solo en el coche, con la radio encendida, escuchando música sin prestar mucha atención a lo que sucedía alrededor. El tráfico estaba denso, pero nada me indicaba que lo que estaba por ocurrir cambiaría por completo mi vida. En un instante, algo pasó, un sonido de frenos y luego un golpe sordo seguido de un vacío absoluto. Lo siguiente que recuerdo es la oscuridad. Desperté en un lugar extraño. Un silencio profundo rodeaba todo. No entendía bien qué había sucedido, pero algo dentro de mí me decía que no estaba en mi cuerpo. Mi conciencia parecía desprenderse, como si estuviera flotando, y aunque podía ver mis manos, no sentía nada. No sentía dolor, ni miedo, solo una calma inquietante. En medio de esa oscuridad, escuché una voz lejana, suave pero clara. Estás entre dos mundos. Y ahí comenzó todo. A medida que esa voz se desvanecía, sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía describir con palabras, pero que me llenaba de una paz extraña. No sabía si estaba soñando o si realmente había muerto, pero la sensación de estar flotando, suspendido en el espacio, me hacía pensar que todo esto era real. La oscuridad comenzó a disolverse poco a poco, y ante mis ojos apareció una luz tenue, pero cálida. Fue en ese momento cuando, como si el aire mismo se apartara, vi a una figura acercándose. Era una figura humana, pero no totalmente. Su rostro era difuso, su presencia serena. «No tengas miedo», dijo, y al escuchar sus palabras, supe que no estaba solo. La figura que se acercaba a mí no era cualquier ser humano. Aunque no podía distinguir todos los detalles de su rostro, había algo en sus ojos que me transmitía una calma absoluta, como si pudiera ver todo lo que había en mi interior. Me extendió la mano, y cuando la tomé, sentí una conexión instantánea, como si mis pensamientos y mi alma se alinearan con algo mucho mayor que yo. «Soy un guía», dijo. «Has sido elegido para ver la batalla que se libra más allá de lo que los ojos humanos pueden entender. Prepárate». En ese momento, sentí como si mi ser entero estuviera viajando a otro plano, hacia un lugar donde todo lo conocido se desvanecía. De repente, como si una puerta se abriera, el paisaje ante mí cambió por completo. Ya no estaba flotando en la oscuridad, ni en la calma que sentí al principio. Me encontraba en un vasto campo, pero no era un campo común. Era un lugar donde la luz y la sombra se entrelazaban de formas que no lograba comprender. A lo lejos pude ver lo que parecían ser dos ejércitos, uno resplandeciente y lleno de luz, y otro oscuro, sombrío, cuyos contornos parecían desvanecerse en la neblina negra que los rodeaba. Era como si el mismo aire estuviera tenso y la batalla entre ambos se estaba gestando. «Este es el lugar donde todo se decide», me dijo la figura que me había guiado, su voz más grave ahora. «La lucha no es solo aquí, sino en todo lo que te rodea». Lo que ocurrió después fue indescriptible. Los dos ejércitos empezaron a moverse, y lo que pude ver no era solo una lucha física, sino algo mucho más profundo. En el lado de la luz había figuras radiantes, pero no solo ángeles como los que conocía de las historias. Había presencias de seres que no pertenecían a este mundo, entidades cuya forma no era humana, pero que irradiaban una energía que me era familiar, como si la bondad misma se hubiera materializado. Por otro lado, las fuerzas de las tinieblas parecían ser más engañosas. No los veía como demonios clásicos, sino como sombras, con ojos brillantes que miraban desde lo más profundo de la oscuridad. Era como si no solo lucharan por el control, sino por el alma misma de cada ser humano. Me sentí pequeño ante tan imponente espectáculo, pero algo en mi interior me dijo que mi presencia allí no era casual. Mientras observaba la batalla, algo comenzó a cambiar en mi interior.
Las figuras de luz parecían moverse con un propósito, como si todo lo que estaban haciendo tuviera un sentido mayor, algo más allá de lo que podía comprender en ese momento. De repente, la figura que me había guiado se acercó nuevamente y con una mirada grave me dijo: «La humanidad está en juego. Cada ser humano es parte de esta batalla, aunque muchos ni siquiera lo sepan. El futuro que enfrentarán dependerá de las decisiones que tomen, de la luz que elijan seguir». Fue como si las palabras resonaran en mi mente y en mi alma al mismo tiempo. Vi una visión fugaz de la tierra, de miles de personas caminando sin rumbo, atrapadas en la ignorancia, mientras el caos y la confusión se apoderaban del mundo. Algo grande estaba por suceder, y la humanidad debía elegir no en el futuro, sino en el presente. En ese momento, una luz más brillante que todas las demás iluminó el lugar, y apareció una figura que no podía ser confundida con nadie. Era Jesús, aunque no como lo había imaginado. Su presencia era imponente, pero al mismo tiempo llena de una paz que desbordaba cualquier palabra. Me miró fijamente, y aunque no dijo nada al principio, su mirada me penetró hasta lo más profundo de mi ser. «El 2025 será un año crucial», dijo finalmente con voz firme, pero llena de compasión. «Este será el tiempo de la gran división, cuando cada uno tendrá que elegir entre la luz y las tinieblas. La humanidad enfrentará una prueba y será forzada a despertar de su letargo, pero la fe verdadera será su única salvación». En ese momento, supe que lo que estaba viendo no era solo una visión, era una advertencia. Algo estaba por ocurrir que cambiaría el curso de la historia. Cuando Jesús habló de la división inminente, algo extraño ocurrió. La visión ante mis ojos cambió y vi a un hombre, o más bien, lo sentí como una presencia. Era Donald Trump, no en su forma habitual, sino como una figura rodeada de un aura extraña. No era solo un político, no era solo un hombre de poder. Sentí que representaba algo mucho más grande, algo que se extendía más allá de lo que entendía. Vi su retorno al poder, no como una simple victoria electoral, sino como un símbolo de resistencia, algo que frenaría un avance global que venía desde las sombras. No entendía por completo la conexión, pero algo me decía que el mundo, en su lucha entre la luz y las tinieblas, lo vería como un líder que, aunque imperfecto, cumpliría un rol divino en el proceso de restauración. Pero esa visión no duró mucho. Lo siguiente que vi fue algo aún más perturbador. Dentro de la iglesia, una lucha mucho más sutil, pero igualmente destructiva. Podía ver diferentes congregaciones, pero algunas eran fervientes, llenas de una devoción palpable, mientras que otras estaban vacías, sumidas en la complacencia. Vi a líderes predicando sobre entretenimiento, sobre prosperidad material y no sobre la verdadera fe. Las luces de esas iglesias parecían apagarse y el eco de las alabanzas se sentía distante, vacío. «La iglesia será probada», me dijo la figura guía. «La complacencia y la tibieza no sobrevivirán. Solo aquellos que se mantengan firmes en su fe verdadera verán la luz al final de todo esto». Fue un golpe difícil de procesar. Veía a millones de personas siendo seducidas por la superficialidad, sin darse cuenta de la batalla espiritual que se libraba en su interior. A medida que la visión se intensificaba, pude ver a las personas de la tierra, cada vez más atrapadas en un torbellino de confusión. Vi a muchos con los ojos cerrados, caminando sin rumbo, como si no pudieran ver la batalla que se libraba a su alrededor. Las fuerzas de las tinieblas avanzaban lentamente, susurros oscuros que se filtraban en cada rincón del mundo, despojando a las almas de su claridad. Pero al mismo tiempo veía a otros, con los ojos brillando con una luz interior, manteniéndose firmes, orando, luchando por mantenerse en la verdad. La batalla era más que física, era espiritual. «La elección está delante de todos», me dijo la voz que me guiaba.
Algunos verán la luz, otros seguirán el camino de la oscuridad. Pero el tiempo de la indiferencia se está acabando. En ese momento, sentí el peso de esa elección en mi propia alma. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría el mundo entero? La visión comenzó a desvanecerse lentamente, pero las palabras de Jesús y de la figura que me guiaba seguían retumbando en mi mente. Es urgente que todos despierten, dijo la figura. La oración será la única defensa contra las fuerzas que se desatan. La fe de los justos será su escudo. Los que se aparten de la verdad serán fácilmente atrapados, pero los que mantengan la llama de la fe intacta, aunque frágil, verán la restauración. Sentí un nudo en el estómago. El futuro de la humanidad no dependía de gobiernos o de decisiones políticas. La lucha no era solo externa, sino interna, espiritual. Sentí una presión como nunca antes, un peso en mi corazón. Tienes que compartir lo que has visto, me dijeron, y comprendí que mi misión estaba más allá de cualquier miedo personal. Estaba siendo llamado a advertir al mundo, a prepararlo para lo que estaba por venir. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba de vuelta en mi coche con la sensación de que todo lo vivido había sido un sueño. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no lo era. El dolor del accidente ya no estaba, y el mundo parecía más nítido, como si todo lo que había experimentado me hubiera despertado de una pesadilla. No sabía si había estado muerto o si simplemente había atravesado algún tipo de experiencia espiritual. Lo único que sabía con certeza era que lo que había visto, lo que había sentido, era real. La batalla que había presenciado, las figuras que me habían hablado, todo estaba marcado en mi alma como una verdad que no podía ignorar. No podía entenderlo todo, pero sabía que tenía que hacer algo con ello. El miedo comenzó a invadirme en cuanto pensé en contarle a alguien lo que había vivido. ¿Quién me iba a creer? ¿Cómo iba a explicar que había estado en un lugar entre dos mundos, viendo una batalla cósmica y escuchando mensajes divinos? La duda me paralizaba, pero, al mismo tiempo, la urgencia crecía dentro de mí. Sentía como si no tuviera opción, como si fuera un mandato que debía cumplir. Las palabras de la figura guía resonaban en mi cabeza. Tienes que compartir lo que has visto, alertar al mundo. No sabía cómo hacerlo, pero sabía que no podía quedarme callado. Las advertencias que había recibido sobre el 2025, sobre la división, sobre la importancia de la fe y la oración, no podían ser ignoradas. Algo grande estaba por suceder, y el tiempo se agotaba. Empecé a hablar con algunos amigos y familiares, intentando compartir lo que había vivido. Pensé que tal vez algunos lo entenderían, que podrían ver la urgencia que sentía, pero me encontré con una resistencia que no esperaba. Algunos se rieron de mí, pensaron que estaba loco o que había sufrido un shock postraumático del accidente. Otros, más comprensivos, mostraron duda, como si mis palabras fueran demasiado grandes para asimilar. No importaba cuánto intentara explicarles lo que había visto, la lucha espiritual, las visiones sobre el futuro. Muchos se quedaban en silencio, incómodos, como si simplemente no pudieran procesarlo. Eso me dolió, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, que debía continuar, aunque solo pudiera sembrar una pequeña semilla de verdad en cada conversación. A pesar de las dudas y las risas, algo dentro de mí seguía empujándome hacia adelante. Empecé a hablar con personas fuera de mi círculo cercano, buscando a aquellos que aún pudieran estar dispuestos a escuchar, a entender. Sentía que no podía quedarme en silencio, que la advertencia que había recibido no era solo para mí, sino para todos. La humanidad se encontraba en un punto crítico, y la urgencia de la preparación espiritual era más real que nunca. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente. La fe genuina será el escudo, la indiferencia la condena. Sabía que el 2025 no era solo un número, no era una fecha lejana. Era el umbral de un cambio gigantesco.
de una división que marcaría a toda la humanidad. Pero no podía entender por qué los demás no lo veían, por qué no podían sentir la misma urgencia. A medida que avanzaba, me di cuenta de algo importante. No importaba cuántas veces hablara, la gente no empezaría a entender hasta que experimentara el poder de la oración. Vi que las oraciones sinceras, hechas con fe, eran más poderosas de lo que había imaginado. Comencé a participar en grupos de oración, donde la devoción era palpable. Durante esos momentos, sentí que mi alma se conectaba a algo mucho más grande que yo, una fuerza de luz que me llenaba de paz, pero al mismo tiempo de una clara advertencia. Las oraciones no solo eran para pedir por la salvación o la ayuda divina, eran un medio de protección, un escudo contra las fuerzas que aún rondaban en las sombras. Cada palabra pronunciada con fe me hacía más consciente de la lucha que enfrentábamos y supe que esa era la clave para resistir lo que venía. Con el paso de los días, empecé a ser testigo de algo increíble. Milagros pequeños, pero significativos. En las oraciones compartidas con otros, empezaron a ocurrir sanaciones inexplicables. Un amigo que llevaba años con dolor crónico en su espalda comenzó a sentirse completamente aliviado. Otra persona, que estaba luchando contra una depresión profunda, encontró una nueva paz. Una claridad mental que le permitió ver la luz donde antes solo había oscuridad. Me di cuenta de que esos milagros no eran solo coincidencias, sino señales de que algo más grande estaba en marcha. Era como si Dios estuviera confirmando lo que había visto en esa visión, mostrándome que la verdadera fe no solo tenía el poder de proteger, sino también de transformar. Sin embargo, también entendí que estos milagros eran solo el comienzo, que algo más grande estaba por suceder. Mientras más hablaba sobre lo que había visto, más claro me quedaba que no todos estarían dispuestos a aceptar la verdad. Algunos, especialmente aquellos que se sentían cómodos en su vida material y en su fe superficial, comenzaron a mostrar una actitud hostil. No fue de inmediato, pero poco a poco el ambiente cambió. Las conversaciones que antes eran llenas de curiosidad se volvieron incómodas y evitativas. Al principio me dolió. Sentía que la gente se estaba alejando, pero luego comprendí que esto era parte del proceso. La división que había visto en mi visión comenzaba a manifestarse de manera palpable. Aquellos que se aferraban a la tibieza, a la complacencia, comenzaban a rechazar la verdad. Me enfrentaba a la realidad de que el regreso de Cristo, el despertar de la humanidad, no sería un camino fácil. Muchos, como me había advertido, se perderían en el camino. Pero a pesar de la persecución, la división y la duda que veía en los demás, algo profundo dentro de mí me mantenía firme. Sentía que la misión que se me había encomendado era mucho más grande que cualquier dificultad personal. Sabía que aquellos que se mantenían firmes en la oración, que no cedían a la tibieza, serían parte del renacimiento espiritual que vislumbré. Aunque el mundo se llenara de caos y desesperación, también sabía que la luz, aunque pequeña, seguiría brillando en los corazones de los fieles. Y esa luz, esa fe genuina, sería la que restauraría todo. Comencé a ver que la verdadera restauración no solo sería a nivel global, sino también personal, en cada uno de nosotros. El llamado a prepararse no solo era para un evento futuro, sino para estar listos en cada momento, en cada oración, en cada acto de fe. Al mirar todo lo que estaba pasando, comprendí que la intervención divina estaba más cerca de lo que pensaba. Vi que aunque la humanidad enfrentaba una prueba que podría ser fatal para muchos, no todo estaba perdido. Había esperanza, y esa esperanza residía en el poder de la fe, de las oraciones sinceras y de la luz que seguía brillando en medio de la oscuridad. No todo estaba escrito, no todo estaba sellado. A pesar de la tribulación y las luchas, había un camino de restauración para aquellos que no se rindieran,
para aquellos que no abandonaran la lucha espiritual. Vi en mi corazón que la intervención de Dios sería más poderosa de lo que imaginaba. Y al final, cuando todo pareciera perdido, los fieles verían la mano divina restaurando todo lo que parecía caído, trayendo paz, restauración y un nuevo comienzo para los que permanecieran firmes. Con el paso de los días, comencé a sentir que mi mensaje no solo era una advertencia, sino una llamada a la acción. Cada vez que hablaba con alguien sobre lo que había vivido, el peso de mis palabras parecía tener un impacto más grande del que imaginaba. Algunos comenzaban a despertar, a sentir el peso de lo que estaba por venir. Vi que había algo poderoso en compartir lo que había experimentado, algo que no podía explicarse completamente con palabras, pero que se entendía a nivel del alma. La visión de la lucha espiritual, la división que se avecinaba, ya no parecía ser solo una revelación personal, sino una verdad que el mundo necesitaba escuchar. Sentía que mi misión era más urgente que nunca, que debía continuar compartiendo, aunque muchos aún no pudieran entender completamente. Esta era mi razón de estar aquí ahora. A medida que la fecha de 2025 se acercaba, me di cuenta de que la preparación espiritual no podía esperar más. Ya no se trataba solo de orar, de fortalecer la fe, sino de prepararse para las pruebas que vendrían. El mundo no sería el mismo, lo sabía. La guerra espiritual, que ya estaba en marcha, se intensificaría. En mi corazón, sentí una llamada profunda a orar más intensamente, a interceder por la humanidad, por aquellos que aún no veían lo que yo había visto. Había momentos en los que me sentía agotado, como si la carga fuera demasiado grande, pero algo dentro de mí seguía empujándome. Veía a la gente atrapada en la rutina, ignorando el peligro que se cernía sobre todos. Sentía que era mi deber, el deber de los que sabían, de despertar a los demás, de ayudarles a ver la importancia de estar listos, de mantenerse firmes en su fe. Al hablar con más personas, incluso con desconocidos, sentí que el mundo estaba empezando a cambiar, de una manera que no podía explicar completamente. No era solo una cuestión política o social, sentía que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. La visión del 2025 comenzaba a tomar forma. Había una división clara, casi palpable, que estaba surgiendo en todas partes. El mundo se encontraba en una encrucijada, y las fuerzas del bien y del mal se estaban alineando. Algunas personas, cegadas por el engaño, se alejaban de la verdad, mientras que otras comenzaban a despertar. Vi en mi mente el futuro de la humanidad colgando de un hilo. Todo dependía de la elección que cada persona hiciera, seguir la luz o ser consumidos por las tinieblas. Ese cambio, esa gran transformación, estaba en camino y se sentiría en todo el planeta. A pesar de la división y la creciente oscuridad, también veía destellos de esperanza. Vi a muchas personas empezar a buscar la verdad con una intensidad que no había visto antes. Había un despertar espiritual que no podía ser detenido. Personas de diferentes culturas, religiones y creencias comenzaban a unirse en oración, reconociendo que, a pesar de sus diferencias, había algo más grande que los unía. Fue como si el mundo entero comenzara a entender que la lucha no era solo por poder o control, sino por el alma misma de la humanidad. Vi milagros más grandes, más frecuentes. La luz, aunque tenue al principio, se expandía en los corazones de aquellos que aún estaban dispuestos a escuchar. Sabía que lo peor aún estaba por llegar, pero también sentía que, al final, la luz prevalecería. Había un renacimiento espiritual en marcha, aunque sería arduo, y solo los más fieles y comprometidos sobrevivirían. Con todo esto en mi corazón, sentí una transformación dentro de mí. Ya no era la misma persona que había sido antes del accidente. Mis prioridades, mis valores, incluso mi visión del mundo habían cambiado radicalmente.
La misión que sentía dentro de mí ya no era una carga, sino una parte esencial de mi ser. Sabía que no podía volver atrás, que debía seguir adelante y hacer todo lo posible para preparar a los demás para lo que estaba por venir. Cada día se sentía más urgente. La vida ya no tenía el mismo sabor que antes. Había algo más grande en juego. Sentía que mi propósito en este mundo era más claro que nunca. Advertir a aquellos dispuestos a escuchar, ayudarles a prepararse y, lo más importante, mantener encendida la luz en medio de la oscuridad. Con el tiempo me di cuenta de que esta misión no era algo que pudiera compartir fácilmente con cualquiera. La soledad comenzó a envolverme, no solo porque pocos entendían lo que estaba sucediendo, sino porque el peso de la verdad que llevaba en mi pecho era mucho más grande de lo que había anticipado. Sentía que mi vida ya no era mía, que estaba siendo guiado por algo más allá de mi control. Había momentos en los que la gente me evitaba, como si mis palabras fueran una amenaza para su visión de la vida. Otros, más sinceros, se acercaban, pero siempre había una distancia, una barrera que no podía romper. La mayoría de las veces me encontraba solo con mis pensamientos, luchando contra la incertidumbre, preguntándome si realmente estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando miraba al cielo y oraba, algo dentro de mí me decía que todo este sufrimiento, todo este aislamiento, valdría la pena. Dios no me había dejado solo. A medida que los días pasaban, la resistencia espiritual contra mi misión se intensificaba. Empecé a sentir una presión invisible, algo oscuro que trataba de detener mis pasos, como si fuerzas demoníacas estuvieran constantemente al acecho, tratando de que me rindiera. A veces sentía que mi alma era arrastrada por una corriente oscura, como si estuviera siendo desbordado por una marea que quería apagar la luz en mi interior. En esos momentos de lucha interna, me refugiaba en la oración. Sentía que mis palabras se unían a las de miles de otros fieles, creando una barrera invisible de protección. La importancia de la oración se volvía cada vez más evidente. Aunque los demonios intentaban derribarme, las oraciones y la fe de los demás me mantenían de pie. Su poder era real, palpable, y era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Mi vida, que antes era simple, ahora estaba marcada por un conflicto interno constante. No podía dejar de pensar en lo que había presenciado, la batalla cósmica, la elección entre la luz y las tinieblas. El sacrificio personal era grande. Había perdido amigos. Algunos familiares se habían distanciado y muchos no entendían las decisiones que tomaba. Sentía que mi vida ya no me pertenecía. Cada vez que hablaba con alguien, lo hacía con la conciencia de que estaba compartiendo algo que podría cambiarles la vida o bien alejarlos aún más de la verdad. Pero cada vez que veía el sufrimiento del mundo, la desesperación de muchos, entendía que no podía quedarme callado. La misión era clara, pero el costo personal era alto. A veces me preguntaba si valía la pena, si alguna vez podría ver el fruto de mi trabajo. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que no había vuelta atrás. La luz era lo único que valía la pena. Fue en una noche particularmente oscura, cuando me sentía más perdido y agotado, que tuve una revelación que me reafirmó mi propósito. Estaba en mi habitación, mirando por la ventana, cuando sentí una presencia cerca de mí, algo tan profundo que casi pude tocarlo. No era una voz, pero la sensación era clara. No estás solo, estoy contigo. En ese instante, comprendí que mi misión no dependía de la aceptación o el entendimiento de los demás. No importaba si la gente se burlaba de mí o me apartaba. Lo importante era seguir adelante, porque no estaba caminando solo. El propósito divino que me había sido entregado era mucho más grande que las dificultades que enfrentaba. Sentí una paz inmensa,
como si toda la carga que llevaba sobre mis hombros fuera aliviada por una fuerza mucho más grande que yo. La esperanza volvió a mi corazón y supe que, aunque el camino fuera difícil, estaba destinado a seguir. El tiempo pasó y la tensión continuaba aumentando, no solo dentro de mí, sino en el mundo entero. La división era cada vez más evidente y todo lo que había visto en mi visión sobre el 2025 se iba manifestando lentamente. Entonces, una mañana, mientras oraba profundamente, tuve una visión final más clara que todas las anteriores. Vi a una multitud de personas de todas partes del mundo, algunas de pie firmemente en la luz, otras vacilando, atrapadas entre la oscuridad y la luz. Vi a Donald Trump, como había previsto, no como un líder político tradicional, sino como una figura de resistencia en medio de una tormenta mundial, alguien que representaba la lucha contra el mal que quería envolver al mundo. Vi que la humanidad, en su conjunto, tendría que tomar una decisión que no sería fácil, y mientras todo esto ocurría, sentí la presencia de Dios, más fuerte que nunca, recordándome que no había necesidad de temer. Él estaba en control, incluso cuando todo parecía perdido. Finalmente, al mirar atrás, al recordar todo lo que viví en ese fatídico accidente y las revelaciones que siguieron, comprendí algo crucial. La elección que la humanidad tendría que hacer no era solo de un día o de una década, era una decisión eterna. Las fuerzas del bien y del mal seguirían luchando, pero la verdadera batalla estaba en el corazón de cada ser humano. El 2025 sería solo el comienzo de un cambio profundo, un cambio que alteraría por completo la manera en que vivimos, amamos y nos relacionamos con lo divino. Los que decidieran permanecer en la luz encontrarían una paz inexplicable, incluso en medio de las tormentas más oscuras. Los que cedieran a las tinieblas, sin embargo, quedarían atrapados en un ciclo sin fin de desesperación. Era imposible ignorarlo más. La guerra espiritual estaba a las puertas, y cada uno debía escoger de qué lado quería estar. A pesar de todo, no me dejaba consumir por el miedo. Sabía que, incluso cuando todo pareciera perdido, la luz prevalecería. Había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir adelante con esperanza. Veía a tantas personas buscando la verdad, orando con una intensidad que nunca antes había presenciado. Había un renacimiento espiritual en marcha, aunque no todos podrían ver o entender lo que estaba ocurriendo. Cada oración, cada acto de fe, parecía ser una chispa de luz en medio de la oscuridad. Y aunque el futuro de la humanidad parecía incierto, yo sabía que siempre habría un remanente fiel, un grupo de personas dispuestas a mantenerse firmes en su fe. Esa era la esperanza que debía llevar al mundo, que aún había tiempo para volver al camino, para despertar a la verdad. Y aunque las pruebas serían duras, habría restauración para aquellos que se mantuvieran fieles. Hoy, aunque todo esto parece un susurro lejano, algo dentro de mí sigue ardiendo. He perdido amigos, he visto miradas de incredulidad, y aún hay momentos de soledad y desesperanza. Pero lo que vi, es más real que cualquier cosa que haya experimentado antes. No puedo callar, no puedo ignorar la misión que me ha sido confiada. Sé que mi camino no es fácil, que lo que se avecina será aún más difícil, pero también sé que no estoy solo. La intervención divina es real, y aunque la batalla espiritual es feroz, la victoria final es de aquellos que permanecen firmes en la luz. Si hay algo que quiero que todos comprendan es que no se trata de un juego. No es una advertencia vacía. La batalla está en marcha y el futuro depende de las elecciones que cada uno haga. Yo, como todos, debo seguir adelante con la misión que me ha sido dada, sabiendo que la victoria pertenece al Señor. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento una paz profunda en mi interior, aunque el futuro sigue siendo incierto.
No sé qué depara el futuro para mí, ni para el mundo entero, pero lo que sé con certeza es que nada de esto fue en vano. Mi misión no se trata solo de mí, se trata de despertar a los demás, de llevar la verdad a quienes aún están en la oscuridad. Mi testimonio no es solo una advertencia, es un llamado a la acción, un recordatorio de que hay algo mucho más grande en juego que nuestras preocupaciones diarias. Cada día, cada oración, cada esfuerzo por mantenernos fieles tiene un impacto eterno. Y aunque los días oscuros puedan llegar, siempre habrá una luz que nunca se apaga. Esa es la esperanza que debemos llevar, incluso cuando todo parezca perdido. Esta experiencia me cambió para siempre, y mi único deseo ahora es que el mundo también despierte antes de que sea demasiado tarde. Lo que viví no fue solo una experiencia de casi muerte, fue una transformación. Mi vida nunca será la misma. Y mientras observo a las personas a mi alrededor, viendo el caos y la división que se avecinan, sé que mi propósito es más claro que nunca: advertir, compartir y preparar. El 2025 está en el horizonte, y el mundo no será el mismo. Pero mi fe sigue siendo firme, porque sé que la luz, al final, prevalecerá. Las fuerzas del mal pueden intentar desbordarnos, pero los que permanecen fieles en la luz encontrarán paz, esperanza y redención. Mi misión continúa, y mientras tenga aliento, seguiré siendo un testigo de lo que vi, lo que aprendí y lo que creo que está por venir. Dios tiene el control, y aunque el camino sea oscuro, siempre hay esperanza para aquellos que eligen seguirle. Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué harías si tuvieras un encuentro real con Jesús? ¿Seguirías viviendo como lo hacías antes o todo cambiaría en tu vida? Lo que Wilson vivió no es solo un relato, es una invitación a pensar profundamente sobre nuestro propósito y nuestras decisiones. ¿Qué elegimos? ¿La luz o las tinieblas? Te animo a que dejes tu comentario aquí abajo. Compartas tu reflexión o tu propia experiencia si has vivido algo similar. Tu voz importa y puede ser de inspiración para otros. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuevos contenidos transformadores como este. Tu interacción es crucial para que más personas puedan escuchar estos mensajes de fe y esperanza. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino hacia la verdad.